Estoy haciendo una tesis muy interesante, complicada porque estoy haciendo un trabajo de investigación, acción participativa en dos procesos, que son Victus, el Laboratorio de Memoria y Reconciliación con civiles y desmovilizados de los diferentes grupos, de las cuales soy pues como una de las actrices naturales. Ha sido todo un reto ahí trabajar el tema del exilio, un tema del que yo no había hablado y fue pues como algo muy interesante también para mí, porque en principio me han invitado. Eso es un ejercicio que se hace desde una propuesta que le hacen a Alejandra Borrero. La propuesta de Victus se la hace un coronel del ejército, que es el coronel Carlos Arturo Velázquez, que es un coronel que ha trabajado el tema de la memoria y llegó a Casa Ensamble a trabajar con Alejandra, pues a proponerle a Alejandra un ejercicio narrativo desde de los soldados y policías que perdieron una pierna, un brazo, un ojo, o las dos piernas, y todo lo que significaba pues la pérdida del daño, desde esa construcción de héroes, de mártires, que él quería pues como explorar a través del teatro. Y él se inspiró en una obra de teatro que él vio en Rusia, sobre los daños de la guerra pues en la gente, en los cuerpos, y él pensó pues que era importante visibilizar a la fuerza pública y a las diferentes, digamos, instancias de la fuerza pública. Entonces Alejandro se quedó pensando en la propuesta, Alejandra Borrero, y días después le dijo al coronel que a ella le interesaba hacer la obra, pero no solo con los militares y policías, sino también con los exguerrilleros y también con los exparamilitares, pero sobre todo con los civiles que han sido víctimas de todos estos grupos. Entonces el coronel pues se quedó pensando también y le dijo que él creía que había una parte de los militares del ejército que estaban listos para oír otras verdades, pero que también había mucha resistencia en la fuerza pública, en la institucionalidad de la fuerza pública y no armada, perdón, de la fuerza no armada, de la institucionalidad, para oír y abrirse a escuchar, pero que era un reto pues pensar en una obra con esos elementos, pensando en el daño, pensando en lo irreparable, pensando en lo imperdonable, pensando en la manera en que las personas de todos estos grupos han vivido con la herida y han trabajado, digamos, desde la herida para ampliar también sus dimensiones de narrarse, no solo desde la herida, pero sí pues entendiendo cómo esa herida ha marcado la vida y cómo esa herida pues hace parte también de una herida en el cuerpo social, que es pues un poco el reto que tenemos hoy pues cuando hablamos de verdades transformadoras, de verdades dignificantes y de acciones transformadoras. Dignificante pues es sinónimo de alguna manera de una transformación, de una transmutación del dolor, como dice una de nuestras invitadas a la clase de mañana, que es Diana Marcela Gómez Correal. Mañana vamos a tener otros pues, dos invitados que van a hablar pues desde su experiencia, y lo que tenemos en común estos invitados y yo es que fuimos exiliados. Hoy la conversación fue con Yuri Neira Álvarez, Yuri Neira Salamanca, Yuri Enrique Neira Salamanca, papá de Nicolás Neira Álvarez, un niño que fue asesinado por el SMAT en la marcha del 1 de mayo del 2005. Y trajimos esta conversación pues a este primer ejercicio de encuentro con los estudiantes de la maestría para hablar de lo que está pasando, para hablar de lo que nosotros estamos como sociedad viviendo en el marco pues de la protesta social frente al abuso de la fuerza por parte de la policía, frente a las muertes que están generando pues terror, silencio, parálisis colectiva, pero también resistencia, también respuestas de diferente índole. Y pues la invitación es como bueno, hablar con estas personas como Yuri, que hablamos hoy, mañana con Diana Gómez, hija de Jaime Gómez, un historiador que era asesor de Piedad Córdoba y fue desaparecido cuando fue a trotar cerca al Parque Nacional, muy cerca a la Universidad Javeriana, donde daba clases de historia y donde yo daba clases también hasta el año 2018 en la Facultad de Psicología y la Facultad de Educación. Y fue muy impactante esa desaparición porque fue ahí, en la ciudad, y fue ahí pues como cerca, y el cuerpo apareció poco tiempo después en unas condiciones pues muy complicadas,
y todas las hipótesis y toda la contradicción entre lo que dijeron los forenses y lo que dijo la institucionalidad, pues como que fue parte de todo un trabajo arqueológico por parte de Diana, su hija, para hablar con el seudónimo de Antígona Gómez de lo que pasó y de por qué es tan difícil hablar del perdón, que es como algo que vamos a abordar mañana. Y la otra persona con la que vamos a trabajar es Eric Arellano Bautista, el hijo de Nidia Erika Bautista, una de las primeras mujeres desaparecidas en Colombia, fue desmovilizada del M-19, y Eric Arellana, al igual que Diana, pues estuvo fuera del país exiliado. Ambos son académicos, ambos son profesores, ambos han trabajado, Diana mucho desde el género, desde el cuerpo, desde el territorio, y Eric ha trabajado mucho desde el nombrar, desde lo cartográfico. Entonces, pues los textos que hemos planteado son pues las cartografías de la desaparición forzada en Colombia y todo lo que tiene que ver con las maneras de decir, con las maneras de narrar, desde el cuerpo, desde el hacer con las manos. Entonces vamos a hablar pues como de varias experiencias en ese sentido que son transformadoras, que son generadoras de procesos de encuentro entre diferentes comunidades de dolor, y con una apuesta a construir ciudadanía memorial, pues que es un concepto central del trabajo de mi tesis, que también tiene que ver con la segunda iniciativa que vamos a abordar desde el arte, que es el costurero kilómetros de vida y de memoria. O sea, en mi tesis yo estoy trabajando Victus, Laboratorio de Memoria y Reconciliación entre Víctimas y Desmovilizados de todos los grupos, que es teatro, y el tejido, digamos, el bordado, el tejido, el remiendo, el trabajo de utilizar como metáfora la producción de archivos testimoniales en tela y empezar a generar pues archivos y documentar archivos donde las telas narran historias desde lo cotidiano invisible, pero también desde los procesos de incidencia que se tejen colectivamente. Entonces, bueno, yo quiero que antes de empezar el día de hoy, porque el costurero empezó, ese tiene más tiempo, Victus, yo llevo 5 años trabajando, con el costurero estamos trabajando desde el año 2013, con Victus desde el año 2016, y Victus comenzó como un trabajo que se desprendió de una experiencia de trabajo de campo con la Fundación Manuel Cepeda, que tiene mucho que ver con mi historia, pues ahora las contaré a través de las imágenes que tengo, pero pues tiene que ver con mis primeros años como defensora de derechos humanos, cuando asumí desde la psicología política y social qué hacer frente al exterminio de la otredad negativa, construida, digamos, como otredad negativa, que fue la Unión Patriótica. Y fue pues en el año 94 cuando empecé pues a plantearme estas preguntas acerca de cómo reparar en un país que niega la historia, que no quiere ver, pero que todas esas cosas que confluyen en esa negación, pues hay que trabajarlas y deconstruirlas, es decir, destejer esas maneras de negar, esas maneras de narrar, esas semióticas que impiden pues el diálogo y que generan barreras psicosociales para construir espacios de acercamiento, de proximidad, de considerar eso que es alteridad como una alternativa de acercarse y conciliar. Para hablar de reconciliación toca primero aproximarse y hablar de conciliar. Y el perdón es algo pues muy complejo porque tiene que ver con el ámbito de lo íntimo y de lo personal, pero también atraviesa pues la posibilidad de perdonarse uno mismo y de seguir viviendo desde otras aristas que no sean solo la herida, reconociendo la herida, pero digamos como no confundiéndose con la herida. Entonces es como desde esa perspectiva que vamos a hablar de varias experiencias, y la invitación es ahora a escuchar un fragmento de una película muy impactante, ya verán por qué. Es una película que se llama Silencio en el Paraíso, sobre la historia de los mal llamados falsos positivos, que se construyó a partir de los relatos de las familias de los muchachos de Soacha, que eran 19 familias, y con esos fragmentos de historia se construyó un personaje creíble, que es como la síntesis de cualquiera de esos muchachos, la manera en que vivían, compartían con la familia las problemáticas que tenían en el barrio, el problema del desempleo, y digamos qué ocurre ahí pues cuando ellos son llamados a tener un empleo en otra ciudad,
en otro lugar, en otra región, y esa escena pues es una escena muy impactante que cuando se lanzó la película, con la mejor de las intenciones, ahí estuvo, bueno, la comunidad internacional en el Jorge Eliezer Gaitán, después de ver esa escena, precisamente cuando la escena acaba, que ya van a ver, una de las víctimas gritó, metió un alarido y todo el mundo se paralizó porque ella dijo, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que haciendo eso que están haciendo, mostrándolo como lo están mostrando, eso nos va a ayudar a sanar? ¿Cómo ustedes pueden hacer eso? Ella pues utilizó pues la palabra, muchas palabras desde el dolor. Ustedes son unos hijueputas. ¿Ustedes creen que con eso nos van a ayudar? ¿Por qué hacen eso? Viven de eso, pero no se están dando cuenta de que necesitamos nosotros. ¿Por qué nos muestran eso? Entonces todo el mundo quedó como, porque pues la película había sido hecha para honrar. De hecho, es una película que después de haber trabajado y haber tejido, ellas la utilizan como una herramienta para visibilizar pues lo que pasó. Pero esa primera incursión, pues como de no me gusta como me están mostrando esto, no me repara esta manera en que están narrando lo que le pasó a mi familiar, o yo no había podido pensar en eso y ahora me lo están dando de una manera muy brusca, me lo están dando de una manera donde yo no he tenido ninguna posibilidad para prepararme para recibir eso, y ustedes pueden porque desde la distancia pueden, pero yo no. Nos mostró pues a nosotros qué retos hay para hacer acciones transformadoras que impliquen la participación y la coautoría con el otro de esos escenarios, donde las verdades pues no sean simplemente catarsis que no se elaboran, o verdades que de alguna manera no ayudan a reflexionar en posibilidades de futuro, sino digamos en posibilidades pues como de ahondar la herida, pues que no es la idea, ¿no? Del trabajo. Entonces miremos ese fragmento de películas para abrir un poco la conversación. Y la presento precisamente esa película, ese fragmento, porque hace 2 días asesinaron al hijo de una de las mujeres de Soacha, una de las madres de Soacha, que ahora se llama Mafapo. Ellas construyeron una asociación y la señora se llama Blanca Monroy y el hijo asesinado como falso positivo era Julián Oviedo, y hace 2 días mataron a Joliver, que era el hermano menor de Julián, y lo están enterrando mañana. Y la gran pregunta que nos hacen las madres de Soacha es, ¿qué pasa con la JEP? ¿Qué pasa con eso, digamos, que se está trabajando en términos de lo testimonial? Si las cosas no cambian, si seguimos nosotras teniéndonos que cambiar de barrio y siendo el blanco de persecución. ¿Qué es lo reparador ahí de todo esto que se está haciendo? ¿Para qué nos sirve? Entonces miremos la película y conversamos. Ahí mandé la foto de Joliver, del muchacho que asesinaron en el barrio Santo Domingo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en un parque que se llama, esperen, bueno, en un parque, delante de su hijito y de su esposa. Entonces, presentemos la película. ¿Usted viene para lo del trabajo? Sí, señor. Vamos. Buenas, gracias. Sí, bien.
señores, al trote. Abajo. Vamos rápido. Vaya campo. Abajo. Vamos, ustedes también abajo. Rapidito, rapidito. Vamos, vamos, vamos. Anda rápido. Vamos a tener todo el día para allá. Yo pues, hombre, vamos. La plata me la espera allá abajo. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Avanzando. Rápido, no te despegues, rápido. Avanza. Hágase aquí en el centro. Chaparro, la ropa. Ahí hay una ropa, necesito que se la pongan. ¿Para qué o qué? Ay, pero me van a armar sindicato. ¿Qué va a haber? Oiga, Sánchez, es que nosotros no estamos haciendo con nada lo que no tiene Susana. ¡Vas a obedecer, huevón! ¡Cámbiate! ¿Qué va a ver? La ropa. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Quieren ganar la platica? Amaya, se pone la ropa. Vamos moviéndose. Silencio. La civil Amaya. Ustedes no son guerrilla, no nos maten. ¡Ah, silencio! Allá. Estamos listos, mi sargento. ¡Fuego! Informando a base 1. Dados de baja en combate, 8 terroristas. Repito, para informar que tenemos 8 positivos. Cambio.
cuando el niño se fue, mi niño Jaime, sí, en Valencia Sanavias, él me había dicho, mamita, mire que están ofreciendo como empleo en tierra. Listo, Claudita. Bueno, primero quisiera preguntarles que si es la primera vez que ven esta película, este fragmento, y qué sienten, qué piensan, pues porque me parece importante partir de ahí. Si Carlos dice que es la primera vez que la ve. ¿Alguien quiere decir algo frente a esto que vio, lo que vimos? Pues ya hemos invitado a las personas que nos están viendo por Facebook que nos dejen sus comentarios. Y bueno, si quieren dejar los comentarios por aquí también por este chat, o si no, pues ya le damos como continuidad a tus reflexiones, Claudia. Ok. Vale. Bueno, la película se llama Silencio en el Paraíso. La persona que la hizo fue durante mucho tiempo parte del equipo de comunicaciones del CINEP. La película fue basada, pues, es rigurosa, digamos, tal vez en este espacio tan pequeño. Se ve como muy obvio y muy crudo eso que pasó, así como pudo haber sucedido. Y es muy impactante cuando se presenta la película en el Jorge Eliezer y la hermana de uno de los muchachos asesinados mete un alarido y dice, ¿por qué nos muestran eso así? Como a palo seco. ¿Qué quiere decir para ustedes presentarnos esto? ¿Ustedes creen que esto nos ayuda? ¿Ustedes cómo pueden hacer esto? Entonces nosotros nos quedamos ese día pues como pensando mucho. Hablamos con ella y bueno, finalmente ella se calmó. Ella es Gloria Castillo, que ahora en este momento está en Estados Unidos, es la hermana de un hombre, Jaime Castillo, que no era tan joven como los muchachos que aparecen en este video. Él era un hombre de más de 35 años, él era habitante de calle porque había caído en las drogas y había estado pues rehabilitándose y entrando y saliendo a la calle, y le ofrecieron un trabajo. Él estaba pues como en un periodo de rehabilitación, estaba siempre muy cercano a sus hermanas que estaban pendientes siempre de él y no lo volvieron a ver. Y bueno, luego cuando empezó a destaparse la verdad a partir del caso de los jóvenes que aparecieron en Ocaña, y las familias de Soacha empezaron a encontrarse las fiscalías y empezaron pues como a pensar en cómo tejerse, no sabían cómo, pues nosotros en la Fundación Manuel Cepeda, con la Asociación Minga, que llevaba algunos de los casos jurídicos, y el Centro de Atención Psicosocial, que estaba trabajando con las familias de las víctimas, desde una perspectiva médica, psicosocial, bueno, con trabajo de atención por los dolores del cuerpo, del alma, bueno, todo ese trabajo tan difícil, porque la gente empezó pues a tener una cantidad de enfermedades psicosomáticas, sobre todo los hombres, el problema de la alcoholización pues de los papás, el silencio de los hombres, la voz de las mujeres. Y ahí nosotros dijimos, bueno, hay que hacer algo porque no se trata solamente de trabajar con las mamás, que fueron las que empezaron a organizarse, que son las que todo el mundo conoce pues como las madres de Soacha, porque eso pues generó en los hogares muchas fisuras. En estas familias generó toda una dificultad porque algunas personas de estas familias les cayeron abogados que no eran del ámbito de los derechos humanos, sino abogados incluso de otras ciudades, a ofrecerles pues que iban a sacar el caso adelante y les iban a pagar el muerto. Entonces las familias se dividieron porque pues había gente de la familia que no quería pues lo de la plata, porque decían pues que eso es irreparable, que pues ninguna plata paga, pero pues otra parte de la familia decía pues aunque sea que paguen eso, porque aquí pues todo queda en la impunidad, ¿no? Entonces eso dividió a las propias familias internamente, pero también a las familias entre sí. Y por eso finalmente las mujeres, las mamás, pues como que empiezan a organizarse. Hay unas rupturas muy fuertes en el núcleo familiar,
las familias se dividen entre quienes no quieren ser perseguidos y ser revictimizados porque empiezan a amenazar a las familias, empiezan a perseguir a las mujeres que empiezan a tener un liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional, empieza la persecución, el desplazamiento interno en barrios. Hay un caso pues de asesinato del hijo de doña Carmenza Gómez, que fue la primera persona que hizo su testimonio entre los medios de comunicación, y a su hijo que había prestado el servicio militar y que estaba indagando en el caso le hacen un atentado, él queda paralítico, después de una operación terrible empieza a caminar en muletas y le hacen una llamada y él sale y lo asesinan. Y empieza pues como la persecución a todo este núcleo, y el miedo pues hace que la gente diga no hablemos más, y otras personas digan pues si no hablamos nos van a matar de todas maneras. Pero entonces ocurre también algo que nosotros empezamos a trabajar con los hermanos menores, como Joliver, que es el joven que les digo que asesinaron hace 2 días en el Parque de la Estancia, se llama, en el barrio Santo Domingo de la localidad de Ciudad Bolívar. Y lo están enterrando al lado de Julián, su hermano, que fue víctima de los primeros que aparecieron en Ocaña. Entonces ahí nosotros cuando empezamos a hacer talleres también con FEDES, que era la organización que estaba trabajando en Soacha, con los niños, con los adolescentes, nos dimos cuenta que los niños, en parte, digamos, el reclamo de Joliver, que es el muchacho asesinado que entierra mañana, que en ese momento era muy chiquito, era mi mamá, desde que empezó a buscar la justicia en el caso de mi hermano, ya ni nos voltea a mirar. Mi mamá en Navidad ya no volvió a hacer buñuelos, no volvió a hacer natilla, tiene la foto de mi hermano muerto por todas partes y es como si nosotros no existiéramos. Entonces fue ahí que nosotros decidimos, pucha, ¿cómo hacer? Porque bueno, sí es legítimo que la gente quiera denunciar y que la mamá quiera denunciar, pero bueno, ¿qué es lo que pasa al interior del núcleo familiar y cómo es súper peligroso que se emblematice desde la voz de las mujeres, pues como la idea de la madre como víctima, como Antígona, digamos, visible y legítima ante la sociedad porque está reclamando por el hijo y por el vacío que le dejó el hijo, pero está pues como totalmente como chupada por esa manera de estar en el mundo, y los otros hijos no existen y las otras mujeres entre sí empiezan a competir por las entrevistas, por la visibilidad que empiezan a tener, y eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo hacer mejor lo que estamos haciendo? ¿Cómo fortalecer al nivel de los núcleos familiares todo lo que tiene que ver con el eros? Trabajar dentro de un país tan tanático y tan complejo como este, donde revictimizan y amenazan, ¿qué implica a nivel de lo cotidiano? ¿Qué implica a nivel de lo que queremos nosotros realmente que sea reparador? ¿Qué nos dice el grito de Gloria cuando presentan esta película? Porque Gloria pues hasta ahora es la primera vez que con mucha reticencia participa en algo público. Ella era la más cercana a su hermano Jaime, trató de sacarlo de las drogas, estuvo incluso en la calle con él a ver pues cómo hacía, durmiendo en la calle, comiendo en la calle, tratando de sacarlo, y ella no había querido estar nunca en espacios psicosociales, era muy cerrada, y la primera vez pues que a palo seco le llegó esta película y esa escena, que después empezamos a analizar con ellas, bueno, así pudo haber sido esa muerte, ese terror de ellos, esa fragilidad, esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, empezó a surgir la idea de hacer un costurero como metáfora para remendar. Hicimos un trabajo como de unos 2 años y medio con estas familias, trabajando en las audiencias, acompañando el trabajo jurídico, desde la psicología jurídica, pero también desde acciones de incidencia y reparación simbólica, donde ellas participaron activamente las familias, y fue muy interesante para nosotros ver que como no eran comunidades organizadas previamente, a diferencia de otras poblaciones con las que habíamos trabajado nosotros antes, sobre todo en territorio, que era gente pues como organizada, que se asumía como sujeto de derecho y en razón de sus luchas y de sus reivindicaciones era gente que había sido perseguida, asesinada, desaparecida, desplazada, y digamos a raíz del desplazamiento se habían empoderado también, y estaba pues todo el boom de la ley de víctimas y restitución de tierras y todo el problema de los reclamantes, y nosotros estábamos pues como muy inmersos en esa lógica de trabajo, y para nosotros fue un reto pues ver que familias que nunca habían estado ni se habían pensado como defensores de derechos humanos pues necesitaban nuevos elementos, y nosotros también necesitábamos nuevas maneras.
para no asumir pues que la gente entendía pues que era la reparación. Digamos, la reparación era la indemnización, la reparación era videos, películas, visibilización, cómo se está asumiendo esa reparación. Entonces nunca me olvido de un evento de una feria del libro que las invitaron y se hizo todo un trabajo de mostrar un relato, varios relatos de ellas muy bien hecho, pero después cuando se acabó la función, pues digamos el evento, la puesta en escena, las aplaudió todo el mundo y finalmente se acabó el evento como a las 10:30, casi 11 de la noche, y ni siquiera pues habían los funcionarios que eran de una institución, ellos no habían pensado ni siquiera pues en darles transporte para que estas señoras que estaban amenazadas, por lo menos 5 de ellas muy amenazadas, y que se devolvieran pues a su casa en Soacha, saliendo de Corferias a las 11 de la noche. Entonces uno veía pues como esa manera de trabajar el testimonio, esa manera de generar un trabajo en torno al relato testimonial, que era como una perspectiva pues bien intencionada, pero que nunca tenía pues como suficiente cuidado, pues era algo que teníamos que empezar a cuidar. Entonces si quieren compartimos un poco pues en algunas viñetas que tengo aquí yo para mostrarles pues un poco cómo se tejió ese proceso del costurero. Compartir pantalla para mostrar dentro de esta perspectiva de acciones reparadoras cómo fuimos también aprendiendo, a romper esa idea de que el otro es población objeto sobre el cual yo intervengo, y cómo hacer procesos de gestión o gestión de procesos psicosociales de una manera participativa e incluyente, tratando de entender más allá de todo ese lenguaje que nos captura desde lo psicosocial, pues qué es lo que realmente es sanador, qué es lo que para la gente es dignificante, qué es lo que hace a la gente sentir de manera más integral pues lo que está viviendo como una experiencia pues que le permite integrar otras dimensiones de su vida. Entonces, espérense a ver yo cómo comparto esto. Compartir. Ay, fue pucha. Compartir pantalla. Ay, ¿dónde está? ¿Están viendo? Sí, ahí la estamos viendo. Ah, bueno. Entonces, espérense pues que acá hay cosas que son como notas, pero les voy a mostrar desde el principio cuál es la puesta y algunas escenas importantes. Vale. Entonces, bueno, nosotros, aquí, bueno, memorias, trayectorias y tránsitos individuales y colectivos que aportan en la transición política, social y cultural. Digamos, la transición no es algo que sea instaurado por un marco legal, sino es la manera en que hemos transitado. Cuando nosotros empezamos como a entender eso, cómo hemos transitado para construir ejercicios de memoria, apropiación de la memoria, desde el ámbito académico, desde el ámbito social. Esto viene de tiempo atrás. Yo muy a propósito no les mandé lecturas sobre, si quieren pues igual les mando, porque eso pues no sobra, sobre reparación y sobre resiliencia, sino que me enfoqué más pues como desde la perspectiva de Judith Butler, en entender cuáles son las dificultades para hacer el duelo en un país donde hay víctimas que son consideradas dignas de ser visibilizadas y hay víctimas que son negadas, que son invisibles, que hay como una pugna entre las memorias disidentes de gente que está organizada y las memorias invisibilizadas de personas que hasta ahora empiezan a sacar la voz. Y está ese lugar común de decir que le vamos a dar voz a los que no tienen voz, como si las otras personas no tuvieran voz y nosotros sí, asumiendo que porque tenemos un saber hacer que está legitimado por un cartón o por muchos cartones, nosotros sí tenemos voz y la otra gente no. Lo que pasa es que tenemos un lugar de enunciación que de pronto hace que tengamos perspectivas pues como más de llegar a diferentes públicos, pero entonces es como también pensar en la puesta en escena como algo que no puede ser un fin en sí mismo, que agota pues la misma posibilidad de pensar en hacer tránsitos, que nos muevan a nosotros también el piso. Entonces empezamos a hacer un trabajo minucioso de ver cómo tejíamos con estas familias de Soacha, pero también con otras víctimas en el marco de un proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que se llama Los Oficios de la Memoria, que eran oficios, digamos, pensados para construir ciudadanía, ciudadanía memorial, un trabajo de conciencia histórica, de subjetividades políticas nuevas, de nuevas maneras de pensarse como sujetos
partícipes en cambios y transformaciones en el presente, no dirigidos solamente a víctimas. Entonces esos oficios de la memoria eran las cartografías de la memoria, que se llamaban cartografías, que era un trabajo gráfico, escritural, de dibujo, de trabajo, digamos, de producir literariamente narrativas. Estaban los saberes y sabores, que era un trabajo basado en la culinaria y en la cocina, relacionada pues con el alimentarse, con la metáfora pues como de preparar y de alimentarse, pero muy enfocado pues al trabajo de recuperar los saberes de la gente desplazada en Bogotá y en las localidades de Bogotá, que venía de regiones donde uno no sabía pues ni qué había pasado, pero tampoco pues eso que se había perdido, que la gente quería visibilizar desde la presencia, pues eso que está ausente, y mostrar pues en el contexto que eso se produjo, pero también pues desde la sabiduría de los saberes populares, de lo que se cocina, de la manera en que la gente se siente digna, se siente parte, se siente enraizada en la vida. Y el otro era pues el hecho de tejer, la metáfora del tejer con las manos, de tejer con los cuerpos, de tejer posibilidades de generar entramados donde no fuera pues solamente desde las víctimas construido el entramado, pero sí muy desde la escucha de eso que las víctimas querían hacer, que las hacía sentir reparadas y que nos ayudaba a nosotros también a entender cómo como parte de un cuerpo social nos costaba tanto trabajo entender que éramos no espectadores ni acompañantes como externos, sino también parte de la posibilidad de crear, generar espacios de coautoría. Entonces ahí empezamos pues a trabajar conversaciones a capela, un poco, ¿no? Encuentros desde la experiencia humana del dolor, la resistencia individual y colectiva que contribuyeron a ampliar el campo narrativo de los escenarios transicionales en una nación fragmentada. Entonces aquí pues voy a tomar tres conceptos claves de los que hemos trabajado, que es otredad, que es lo que es totalmente ajeno, que totalmente, digamos, no, ni siquiera pues podemos como conciliar en la cabeza porque no nos cabe. Alteridad, que es como lo que es alternativo, lo que es posible, y proximidad, pues cuando ya se han dado un camino. Es un poco pues como los momentos de empezar a tejer entre diferentes. Entonces ahí nosotros invitamos a mujeres, sobre todo cabezas de familia afros, indígenas, pero también había pues una práctica de la javeriana que yo coordinaba, que era con estudiantes, y había una práctica de la UNAD que coordinaba mi colega, cofundadora del costurero, Ana María Ramírez, que ahora trabaja en la JEP. Entonces ahí, y con Pacho Bustamante, que es artista plástico, creamos pues el espacio del costurero, kilómetros de vida y de memoria. Entonces me estoy basando en una frase de un artículo de Alejo Castillejo, de Alejandro, que pues ha tenido un papel muy importante en mi vida. Alejandro, con el espacio del programa de estudios críticos de transiciones políticas en la Universidad de los Andes, nos ha ayudado, digamos, mucho a pensar en esas maneras de pensar en la herida, en trabajar la resiliencia desde una perspectiva que nos permita plantear no como un problema, pues como de una característica que se tiene individualmente y que hace que alguna gente pues se pare con más facilidad de la necesidad y tenga pues como más elementos a la hora de poder seguir viviendo, sino entender esa herida pues como con algo desde lo que se vive en términos de marcas, en términos de callos, en términos de cicatrices, y el término pues más interesante ahí pues que plantea Alejandro es el callo. El callo, digamos, después de capas y capas de dolor que la gente crea para poder seguir caminando, y se vuelve pues como una manera de andar sin que sea pues como sangrar por la herida pues como la única posibilidad. Entonces lo que dice Alejo es cómo aprenden las sociedades a reconocer las heridas como heridas, es decir, aquellas experiencias humanas que en su multitud de posibilidades vitales fracturan la vida y el orden del mundo mediante el cual se navega en la vida cotidiana. ¿Cuál es la relación entre nación, herida y narración? Este texto lo ha producido para trabajar al interior de los equipos de la Comisión de la Verdad. Yo he trabajado en estos últimos 2 años con la Comisión de la Verdad, el año pasado con un equipo que se llama Reconectando, con un proyecto de apoyo al equipo de convivencia de la Comisión de la Verdad, de convivencia y no repetición, desde una perspectiva que se llama ecología profunda, ecopsicología, en los territorios afectados por la guerra, a partir de las cosmovisiones que hablan de la naturaleza como sujeto de derechos, de los ecosistemas vitales como parte de las luchas sociales pues, que han mantenido los legados de resistencia en los territorios para proteger la vida y el cuidado de la vida.
Entonces, pues ese trabajo de la comisión, ahí pues mi trabajo fue hacer un análisis de los patrones sociohistóricos, psicosociales, ecopsicosociales, porque le metimos toda la relación pues con el territorio, de las poblaciones diversas en los territorios. Bueno, estuvimos en el Cauca, estuvimos en el Caquetá, estuvimos en Urabá, estuvimos en Norte de Santander, estuvimos en el Pacífico. Y esos patrones, esas estructuras, es decir, esos aparatos que eran en algunos casos dinámicos y cambiantes, porque nuevos actores se han integrado a esos aparatos que generan la impunidad, y esa relación que había pues como de esas estructuras, aparatos con lo estatal, con lo institucional. Y también pues los megaproyectos y el problema de cómo afectaron esos megaproyectos la cultura, la relación con la tierra y con el cuerpo, que era un trabajo pues que ya venía yo haciendo desde antes con Mincre. Entonces, bueno, aquí digamos la apuesta es trabajar desde las voces, trabajar desde la dimensión intergeneracional, desde la dimensión intergeneracional del daño, pero también de los procesos de resistencia y de los legados y de las cosas que hacen que la gente le dé sentido desde la presencia a la ausencia. Digamos, cómo nombrar eso que está ausente desde la vida y desde el arraigo a la vida. Entonces ahí empezamos a pensar en el concepto de resiliencia de una manera crítica, que me parece muy importante. Hoy lo abordamos mucho con Yuri, desde muchas miradas, pero me gusta mucho esto que plantean estas psicoanalistas argentinas. Lo hemos trabajado también desde un texto que me gusta mucho, que es de Enrique Dussel, desde otra mirada, pues que no es psicoanalítica, que es la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Entonces es hablar de los excluidos y es tratar de ver, bueno, qué es lo problemático de hablar de resiliencia, como a veces hablamos, de pronto de manera bien intencionada. Entonces dicen estas mujeres, que son Ana Beresini y Giló García Reynoso. El texto se llama Resiliencia o la selección de los más aptos. Entonces dicen, con la resiliencia práctica para la sobrevivencia y el aguante, se inventa un concepto valorativo y se propone una práctica tendiente a reforzarla, en vez de trabajar para que algo de verdad humano pueda emerger y transformar las condiciones de vida estructurales, y no simplemente para poder soportarlas. Como metodología de intervención en el campo de la salud mental se sostiene, aunque desmentida, la consolidación de modos adaptativos al exceso de exigencia y de sufrimiento. Si en cambio no naturalizamos la crueldad de las condiciones de vida, ni la capacidad de resistirla, podremos analizar cada situación en su singularidad. Pues bueno, esto digamos para mí es súper importante en términos de la vivencia propia, como digamos en mi trayectoria vital, y entender pues qué significa pues uno tener que soportar el sufrimiento dentro de esos arquetipos de héroes, de mártires, de guerreros que no reconocen su sombra, de las cosas pues que hacen que sea tan difícil a nivel de las mismas organizaciones resolver conflictos de una manera constructiva, sin romperse, sin tener pues como dificultades profundas, barreras psicosociales profundas para manejar el conflicto de una manera inteligente. Acá digamos muchos procesos que podrían unirse y confluir, están rotos pues por los egos y por la incapacidad de tramitar los conflictos. Y se asume que resilientes pues a veces son las personas que más hablan, las que más gritan, las que más visibilizan, y a veces esa resiliencia pues es liderazgo sacodazo limpio pues para tener un lugar de visibilidad a costa de muchas cosas de la propia vida. Entonces nosotros hemos trabajado mucho desde eso que es la proximidad, los espacios de crear comunidades plurales de memoria, y esa fue pues como la apuesta del costurero. Hemos trabajado mucho pues, para nosotros ha sido todo un referente el trabajo con el Programa de Estudios Críticos de Transiciones Políticas, el PEC de los Andes, y hemos trabajado pues también mucho el concepto de genocidio, el concepto de ecocidio, el concepto de etnocidio y el concepto de feminicidio. Eso digamos lo trabajamos mucho en los informes que entregué yo pues en marzo de este año a la Comisión de la Verdad en esos territorios, pero digamos ha sido pues como parte de todo un tejido. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar la memoria individual y colectiva por lo sucedido y al mismo tiempo no quedar atrapados en un estado de dolor permanente? ¿Cómo ejercer el noble acto de la memoria sin que sean afectadas otras instancias de la vida? ¿Cómo, digamos, las personas logran
poder seguir hablando de lo que duele, pero no de la misma manera como un disco rayado, que se vuelve como una acción performativa de tu propia narrativa y te atrapa en una manera de narrarte y de que otros te escuchen y te vean y te nombren. Cómo tener pues como otro tipo de dimensiones de la posibilidad de hablar del dolor, que no sea pues como un performance, que es supremamente peligroso. Entonces aquí pues nosotros cuando empezamos el trabajo en la Fundación Manuel Cepeda, que esto siempre lo traigo a la luz pensando en el daño transgeneracional, empezamos a indagar en ese momento, en el año 94, qué significaba la voz de las víctimas, qué significa esa idea de que hay que darles voz a los que no tienen voz. ¿De dónde sale esa idea de que los otros, que son invisibilizados, que son vidas precarias, que son vidas, digamos, que no son dignas de ser mostradas, los asumimos como gente que tenemos nosotros que representar y que tenemos que escribir por ellas y generar pues desde esa mirada de población objeto espacios de acompañamiento y no espacios de coautoría y de posibilidad de interlocución y de coautoría de posibilidades nuevas de relacionarnos. Esa voz que le dice a la sociedad cuando hicimos las primeras indagaciones sobre qué son las víctimas para la gente, ese grito de las víctimas para mucha gente en el año 94 y 95, que fue cuando empezamos a hacer las primeras galerías de la memoria. Al principio fue internas, en las casas, con los amigos. Al principio fueron centradas por razones pues, personales en los familiares de la Unión Patriótica, de los sobrevivientes del genocidio. Entonces era pues a través de los objetos de memoria, de las cosas que hablaban de esa persona cuando estaba viva, qué quería decir la familia, no solamente el partido al que perteneció o el sindicato al que perteneció o la organización, sino qué decía la mujer, qué decían los hijos, los hermanos, y qué objetos, digamos, hablaban de eso pequeño, de eso invisible, de eso que había que rescatar también. Entonces, cuando empezamos a hacer pues, los primeros espacios a nivel público con foros, donde invitamos gente, no solo de la UP, sino, digamos, para hablar pues de la UP y del genocidio y de ese exterminio, como disculpa para hablar pues de los otros exterminios. Ahí nosotros invitamos, por ejemplo, a la familia de Luis Carlos Galán, invitamos a la familia de Andrés Escobar, invitamos a la familia de Héctor Abad, a la familia de Gloria Gaitán, a los familiares del Palacio de Justicia, no solo los desaparecidos, sino los magistrados. Invitamos a Ida Bella, que era pues como la sobreviviente más visible de la Unión Patriótica antes de que le hicieran el atentado que la llevó al exilio, hablar pues como sobreviviente de ese genocidio. Hicimos un ejercicio pues con William Ospina, con Diana Uribe, hablando de la música, hablando de las poblaciones LGTB, de las que nadie hablaba en ese momento. Ahí invitamos por primera vez a una persona de la comunidad LGTB, que era Manuel Velandia, que es Manuel Velandia, que llegó al país después de 12 años de exilio el año pasado, y él fue uno de los líderes más polémicos en términos de poner el acento sobre los derechos humanos también son sexuales, la vida personal también es política. Y me acuerdo pues que ese primer foro donde irrumpió Manuel Velandia, que llegó con un atuendo bastante provocador para joder, digamos, a todos esos machos de izquierda que tenían pues como la idea de que solamente se podía hablar de los cuadros del partido y como de la gente de los movimientos sociales. Y llegó él y pues como que fue una manera como de mostrarle a la gente pues que la memoria no era solo de los partidos, sino de los excluidos. Y como hablábamos de eso, invitamos también a los habitantes de calle, a los punqueros, a los, digamos, a los músicos, a los que tenían pues crestas, a los metaleros, bueno, y a través de Diana Uribe hicimos un ejercicio sobre la memoria a través de la música en diferentes contextos, en Argentina, con las canciones en Chile, Víctor Jara, en Argentina, el lugar que tuvo la música, Fito Páez hablando de los dinosaurios, que esa no se la pillaron los militares, entonces no la prohibieron porque él hablaba de los dinosaurios, pero hablaba pues de los desaparecidos, y toda esa provocación en torno pues al duelo, William Ospina hizo una ponencia muy bella acerca de la banalización de la muerte, de la falta de rituales simbólicos para hablar de lo colectivo y del duelo colectivo, y muchas voces, Lisandro Duque desde el cine, bueno, periodistas, eso fue una cosa polifónica muy interesante, y luego empezamos a sacar a la calle esas voces de las víctimas, pero lo que veíamos era que la gente otra se sentía espectadora, y era como si fuera pues un problema solamente de la gente de izquierda. Entonces ahí empezamos a explorar pues todo lo que tenía que ver con la negación,
con el reconocimiento y la necesidad de reconocimiento desde la perspectiva de un psicólogo muy interesante norteamericano que es Stanley Cohen, que él estudia la negación de las violaciones y las técnicas de neutralización utilizadas por las subculturas criminales, cuando se construyen regímenes de verdad en la que la realidad socialmente construida es reinterpretada y a través de algunos de los siguientes mecanismos permea totalmente la manera de sentir y pensar de las sociedades. Entonces es la negación de lo ilícito, digamos, cuando hay un acto ilícito pero se niega la ilicitud de lo ilícito, eso genera pues también la negación de la víctima de ese hecho que vulneró y que es ilícito, se niega la responsabilidad de quien cometió el ilícito, la condena de aquellos que condenan ese ilícito, cuando las víctimas, digamos, se posicionan y dicen que eso no debió pasar, y se apela a valores o instancias o poderes superiores como el orden social, como el control. Entonces ahí pues empieza para nosotros pues como toda una apuesta de pensar la semiótica de la violencia, esa negación como proceso personal, oficial, cultural, la negación oficial, esas verdades oficiales que generan unas lecturas colectivas pues totalmente enajenantes, y el Estado imposibilita o genera peligro alrededor de reconocer realidades pasadas o presentes que afectan a la sociedad en su conjunto. Y eso pues de alguna manera pues es lo que está pasando ahora, de una manera reeditada y ya digamos mucho más frontal. Entonces esa negación cultural donde confluyen procesos personales y públicos y las sociedades arriban a unos consensos no formalizados sobre lo que se puede y lo que se debe recordar y reconocer, donde los medios de comunicación son un lugar crucial, fue pues como la apuesta que tuvo la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Grupo de Memoria durante todos estos años, para hablar no solo del genocidio de la UP, no solo de Manuel Cepeda, digamos como un ícono, él fue el último senador de ese partido, fue la víctima número 2444 de esa colectividad, y nosotros logramos por primera vez hacer no como algo oficial, no como una reparación oficial, sino como un ejercicio con el alcalde de Kennedy, en la localidad donde a él lo asesinaron, saliendo de banderas de su apartamento, una placa, una escultura que nos donó el maestro Edgar Negret, una placa conmemorativa y poemas de él escritos en esa placa, una mole de concreto pues que tenía como placas y tenía fragmentos de poemas porque él era poeta, y logramos pues que ese monumento, que era un arco, no era un busto de él, no era una estatua de él, implicara pues pensar en el arco, que era una figura abstracta como las que hace el maestro Negret, una figura pues que no era una persona, pensar la relación de pasado y presente, pasado y futuro, a través de un presente cambiante, un presente volátil. Claudia, bueno, entonces aquí pues empezamos a trabajar. Claudia, señora. Discúlpame, mira, primero pues como reconocer acá los saludos. Bueno, si te parece más bien vamos abriendo también como la conversación con las preguntas que nos están dejando por acá los participantes, ¿te parece bien? Sí, pero espérate, les muestro un par de imágenes que me interesa mostrarles. Vale, un poco pues, sí. Un poco, bueno, digamos cuando empezamos a pensar en este problema del reconocimiento, a pensar en el problema del resentimiento, y digamos como la condena de la sociedad a las víctimas como voces de gente resentida, gente vengativa, gente digamos quejumbrosa, gente doliente, gente digna de lástima, y nosotros empezamos a trabajar pues como teóricamente el resentimiento, digamos como un sentimiento que emerge. Entonces desde la perspectiva de Reyes Mate, que se basó en el trabajo hecho por Jana Meri, uno de los sobrevivientes de los campos de concentración, nosotros empezamos a ver que lo que quería la gente al indagar en los territorios era que hubiera reconocimiento, digamos que lo más reparador era el reconocimiento del daño y una verdad que de alguna manera permitiera que la víctima se liberara pues como del deseo de permanecer anclada pues a la justicia, pero desde un lugar pues donde se desgastaba mucho el ser humano ante la impunidad, ante la revictimización, y pues como ese como absurdo construido socialmente frente a la justicia, en un país lleno de leyes. Entonces, lo que plantea Jana Meri básicamente, pues que le dio lugar a todo el trabajo teórico que hemos desarrollado, muchos colectivos pues que se han ido confluyendo y se han
articulado en torno al tejer, es el siguiente: cuando la sociedad se construye a espaldas de su pasado como si nada hubiera ocurrido, cuando la víctima se convierte, o el sobreviviente se convierte, en una figura molesta a la cual se le hace el favor de dejarla vivir, cuando los relatos del pasado resultan ser una manía de aguafiestas, entonces, precisamente entonces, el sobreviviente se agarra al resentimiento y no parará hasta que el victimario o el verdugo experimente en carne propia que ojalá aquello no hubiera ocurrido, como le pasa a la víctima. Entonces, desear que el verdugo comparta con la víctima la experiencia de que ojalá aquello no hubiera ocurrido es un ejercicio de la memoria moral, aunque se llame resentimiento. Y es una categoría que no tiene que ver con la venganza, ni con la expiación, ni con la culpa. Entonces, es desde ahí que nosotros empezamos a validar ejercicios para hablar del dolor y empezamos a trabajar pues toda esta parte conceptual para no hablar de la privatización del daño, cuando se habla pues del problema del daño individual, pues como si fuera un dolor privado y no algo que ocurrió, una agresión que ocurrió pues en el ámbito de lo público. Y empezamos a trabajar diferentes miradas del contexto cultural, de la reparación simbólica, de qué manera actúan los símbolos en las comunidades victimizadas, los usos, abusos, aquí, la ley de víctimas y todo eso. Y un ejercicio muy interesante fue a través del arte y la retrospectiva del arte, en una exposición que se llamaba en el Museo de Arte Moderno, que era toda la plástica que habla de la violencia a través de la escultura y lo plástico. Y esta nos pareció impactante porque es de la esposa del senador que reemplazó a Manuel Cepeda, que era el senador Hernán Mota, que poco tiempo después le tocó irse a Suiza a exiliarse, y su esposa, que era una artista muy reconocida, Sonia, hizo esta imagen del chaleco antibalas que todo el tiempo pues su marido se ponía, y que para ella era algo pues muy impactante ver eso pues que estaba debajo de la ropa de su marido, que era el chaleco antibalas, pensando que pues no iba a servir para nada porque le podían disparar a la cabeza. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio en el ámbito público de tratar de ver qué era lo visible en el ámbito público. Me parece importante traer a colación aquí lo del monumento que tumbaron los indígenas Nasa y Misac en el Cauca de Sebastián de Belalcázar, porque eso era algo que estaba en mora de pasar. Se hablaba desde hace mucho tiempo y como que este momento pues es muy importante para que eso haya pasado. Cuando nosotros empezamos a analizar el ámbito público y hacer contraste con otros contextos de transición, nos impactó mucho porque nuestra generación fue una generación marcada por el asesinato de 4 candidatos a la presidencia, que eran Jaime Pardo Leal en el 87 por la UP, luego Luis Carlos Galán Sarmiento en el 89, y en el 90 Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Osa. Y el único, digamos, que hicieron un reconocimiento público haciéndole una estatua y un monumento fue a Galán en el Consejo de Bogotá. El reconocimiento de los otros fue parte de una lucha para que hablaran también de crímenes de lesa humanidad frente a la humanidad pues de los otros candidatos que tenían la misma legitimidad, pero eso duró años. Entonces, en contraste con eso, pues viendo otros contextos transicionales, me parece muy interesante esta estatua. Yo estuve en Irlanda del Norte hace 4 años, en la ciudad de Derry, y digamos toda esa confrontación de memorias en Irlanda del Norte, entre los católicos y los protestantes, está plasmada pues en términos de muchas cosas que todavía siguen siendo barreras psicosociales, pero ya hay apuestas y hay posibilidades que están plasmadas pues como en esta idea. Son 2 figuras que muestran pues como esa brecha, que se están intentando dar la mano y se miran a los ojos. Entonces ahí lo interesante, haciendo pues como un análisis con Colombia y con los procesos de paz, es que nosotros somos un país muy propenso pues a que la gente se abrace y haya puestas en escena de los abrazos y las reconciliaciones, pero por debajo hay pistola. Esto, digamos, es una estatua que habla de la paz imperfecta como una posibilidad siempre en movimiento de darse la mano y de tener la intención de apretar la mano del otro mirándolo a los ojos. Y eso, digamos, ha sido una apuesta cultural muy fuerte, que en nuestro caso ha sido una apuesta muy difícil, en términos de que la gente no confía, y este ejercicio pues ha sido muy, muy trabajado, ¿no? El hecho de la intención y de la posibilidad de permanente, digamos, no como punto de partida, sino como punto de llegada y de caminar juntos a darse la mano. Y eso simbólicamente es muy potente. Nosotros empezamos a hacer un análisis del Palacio de Justicia. Esta es una que me parece muy emblemática, que es en la alcaldía, cuando durante muchos años se generó una versión oficial plasmada en esta pequeña placa,
que decía que el 6 y 7 de noviembre del año del 85, la guerrilla del M-19 llegó al palacio y quemó los expedientes y mató a los magistrados, para de contar. Y durante años la gente pintó este signo de interrogación, la policía la borraba, la gente lo ponía otra vez. Yo tengo las fotos de esto en amarillo, en rojo, en blanco, hasta que logró la gente que hubiera una placa al lado de esta, al frente de esta, donde se hablara de los 11 desaparecidos civiles y 12 con Irma Franco, que era guerrillera. Fue toda una pugna también, pero que los familiares de las víctimas de los desaparecidos aceptaran que Irma Franco, que había sido guerrillera, también era víctima de la desaparición forzada como delito, porque al principio daba mucha resistencia porque le echaban la culpa al M-19, pero luego ellos pudieron entender que Irma Franco tenía derecho al debido proceso, al igual que sus familiares, fue víctima de tortura y desaparición forzada, y pudieron pues como generar en la placa el nombre de todos después de una pugna. La alcaldía luego la quitó. Bueno, eso es toda una pugna en términos del espacio público. Y eso, digamos, viene pues a colación estas imágenes de la exposición que les digo de arte del 98 del Museo de Arte Moderno, que es una figura que habla de la fosa. Para nosotros fue pues como un hito de pensar en traer a los forenses. En Colombia no había forenses, fuera del cuerpo técnico de la Fiscalía no había forenses, y empezamos a invitar a forenses de Argentina y a trabajar el sentido pues de lo que está oculto, de lo que toca sacar a la luz, de los rastros, de los vestigios, de las marcas en un país pobre. Y uno de los ejercicios más potentes que dio lugar al costurero fue un trabajo en el Putumayo en torno a la exhumación de cuerpos, y ahí hubo pues un trabajo artístico muy bonito, que era proponerle a la gente plasmar en un objeto artístico o en objetos artísticos colectivamente construidos que había pasado en el territorio, en la subjetividad y en la cultura. Y una señora llamada Blancanieves Meneses, ella nos mostró una colcha de retazos que había hecho con la ropa de 4 de sus 5 hijas, que las 4 fueron llevadas por los paramilitares y fueron violadas, y luego fueron asesinadas y enterradas en una fosa que ella 10 años después pudo encontrar gracias a un testimonio de un paramilitar de la Ley de Justicia y Paz. Esto dio lugar, al igual que las telas de las mujeres de Mampuján, cuando estuvimos en Montes de María. Empezamos por San Onofre, organizando pues como todo el trabajo de relatos en torno a lo que ellos llamaban la última lágrima, que era una casa de tortura donde siempre dejaban los paramilitares a un sobreviviente para que contara lo que pasaba allí, para que la gente se callara, hasta que la gente, gracias a una acción que hizo Gustavo Petro cuando era senador, invitó al Movice, que estaba pues como emergiendo como sujeto político colectivo, a raíz de las pugnas que generó para nosotros la desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Uribe, y empezó a emerger ese marco jurídico por la presión que se hizo internacional y por la presión de las víctimas. Pero entonces ahí logramos en San Onofre empezar a hablar, y las mujeres tejedoras de Mampuján hablaban de las masacres paramilitares a través de las telas, hablaban de lo que pasó en los cuerpos, lo que pasó en el territorio, pero también el asentamiento cuando llegaron a un nuevo lugar, lo cotidiano que se construyó, y cuando retornaron y cuando empezaron a pensarse como mujeres, bueno, comunidades negras que venían del África, y empezaron a narrar la historia de ser herederas pues de los que llegaron en condición de esclavizados, y empezaron a hacer telas, más allá pues como de los hechos puntuales de la victimización. Entonces aquí empieza pues ese trabajo esto es una canoa que habla de las muertes de gente que se lleva al río, que se lleva al mar. La canoa es un símbolo, eso lo hicieron en el Catatumbo, de la resistencia de la gente que recoge los pedazos de cuerpos cuando aparecen por pedazos o los cuerpos enteros y los entierran. Hay una obra de arte muy famosa de Juan Manuel Echavarría sobre los CNN y digamos la manera en que la gente los entierra, y genera pues todo un trabajo ritual de volver a hablar de lo sagrado de la vida y los nombra. Entonces ahí nosotros empezamos a hacer ese análisis con objetos encontrados por la gente en el agua, con los objetos que la gente le tocó dejar, con la panela, que era pues como sobrevivía la gente cuando llegaba a una ciudad y ya no podía sembrar en su tierra, sino que le tocaba sobrevivir, endulzar la vida pues con lo que tenía a la mano. Aquí está el trabajo con las madres de Soacha, el costurero cuando empezamos a invitar a víctimas de clase media, ciudadanos del común, jóvenes, hombres, mujeres, niños, empezamos a trabajar el tema del desplazamiento.
Aquí empezamos a trabajar el tema de la violencia sexual sobre los cuerpos, lo íntimo, la violencia intrafamiliar, eso de lo que no se habla, que era pues el problema de abuso sexual en la niñez, de las mujeres en la ciudad también. Y bueno, empezamos a hacer ejercicios, esto es con Alejo Castillejo, una exposición en los Andes que se llamó El Acto de Testimoniar, que es un libro que está por escribirse, ahí ya tenemos algo de un capítulo. El trabajo con los estudiantes, que ya empezaron a llegar de ciencia política, de comunicación social, de otras disciplinas, de historia, de derecho, y empezamos a hacer un trabajo de visibilizar en la Feria del Libro, pues el ejercicio de tejernos, acciones de incidencia como reclamar este cuerpo de este joven que todavía está en el COPEI Cesar, y toda la pugna que ha habido durante el COVID, de los muertos que están muriendo por COVID, que el alcalde quería abrir el cementerio y enterrarlos ahí, y eso pues implicó pues que la JEP tuviera que interponer un recurso para que no borraran las pruebas porque los cuerpos no se han exhumado, y hay más de 200. Este es Oscar. Te voy a ir compartiendo las preguntas que tenemos por acá en el chat y que también nos han hecho los estudiantes, ¿vale? Bueno, tenemos una pregunta de Oscar Martínez. Él plantea cuál es el rol de estos procesos de las narrativas de las memorias emergentes con las generaciones que no vivieron en medio del conflicto y que se sienten desconectadas socialmente de la guerra en Colombia. Bueno, ¿sí? Esa es una súper pregunta. Sí. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, ahí la vemos. Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque precisamente lo que estamos nosotros tratando de hacer es cómo generar puentes y posibilidades de destejer esas prácticas colonizadoras, pueden ser bien intencionadas, pero como colonizadoras en términos de considerar al otro como subalterno, como población objeto, y acompañante de, y eso pues hay muchas pistas que nos llevaron a entender que para que la gente que no se siente interpelada empiece a sentirse como parte de la realidad dentro de un sistema de relaciones y ver cómo nosotros tenemos que aprender a destejer las prácticas que hemos normalizado. Nosotros hemos trabajado el sentido de tejer y destejer. Entonces la ciudadanía memorial es el concepto clave, es como ser uno consciente de en qué país nació, de dónde vienen sus padres, sus abuelos, hacer un trabajo cartográfico y biográfico. Mañana lo vamos a trabajar en clase, esas cartografías individuales que nos permiten pues como entendernos como parte del presente y digamos con una carga del pasado que a veces no reconocemos y de alguna manera nos hace sentir como ajenos o espectadores del drama que viven otros o de las luchas que viven otros, y la mayoría de la gente dice, bueno, nosotros colaboramos, ayudamos, les ayudamos, pero el rollo es cómo construir un nos. Entonces ahí pues ha sido pues toda una apuesta. El construido se llama Kilómetros de Vida y de Memoria precisamente porque es un trabajo que no se queda en Bogotá, que reconoce a Bogotá como una ciudad receptora de gente de todo el país, que genera acciones de incidencia pues haciendo recorridos. Tenemos ahora una red nacional de tejedoras y tejedores por la memoria y la vida, con Putumayo, con Mampuján, con el Caribe, con Nariño, con Chocó, con Antioquia, con el Meta y con Catatumbo. Bueno, entonces ahí pues la idea es como implicar y generar pues una crítica al concepto como tan idealizado de tejido social, como si el tejido social fuera pues como algo que está compacto y llega a algo externo y rompe ese tejido, y la gente pues como que asume que desde las ciencias sociales pues que lo que hay es reconstruir, reparar, y de alguna manera ese es como asumir que eso antes estaba pues como ideal y llegó algo externo y lo rompió. Entonces lo que nosotros hemos indagado a través de este trabajo intercultural, intergeneracional, intersectorial, es que precisamente lo que hace que la gente se sienta ajena, hecha de otra textura frente a la textura del dolor directamente vivido por los otros, es sentirse pues como ajeno a la experiencia, porque los dispositivos que se crean no permiten que el encuentro mismo con el otro sea una experiencia, de construir la idea del otro como alguien del que yo hablo, y más bien empezar a ver cómo uno habla como gente, porque a nosotros nos educaron a todos en los colegios y las universidades hablando de la comunidad como si la comunidad fuera el barrio pobre, la comunidad fuera los otros, a los que yo les llevo mercado, les hago un taller, y la institucionalidad ha generado pues toda una dinámica muy complicada alrededor del mismo concepto de víctima. Este es un país, cuando uno ve pues como con asombro pues cómo se trabaja con otros países, donde el concepto de víctima es visto como algo negativo,
porque la connotación cultural es víctima. Fíjense que la gente dice, ay, no se haga la víctima. Y víctima es como algo negativo. Cuando víctima, cuando lo articulamos con los derechos que fueron vulnerados, es un problema de un sistema que genera prácticas de victimización que se normalizan. Entonces el tejido social es más bien pensar en cómo esos entramados sociohistóricos, culturales, de nombrar al otro, de narrar al otro, narrativos, relacionales, podemos nosotros como problematizarlos y empezar a tejer de otra manera. Todo lo que hemos normalizado como nosotros lo planteamos. Entonces el costurero es un costurero donde hay hombres. Nosotros trabajamos mucho desde una perspectiva ecofeminista que no excluye al hombre como interlocutor, sino que es un ejercicio de nuevas masculinidades y nuevas feminidades y nuevas maneras de ser hombres y mujeres o diversos. Entonces ahí hemos trabajado desde la perspectiva de investigadores, actores y participantes, generando espacios de encuentro, problematizando también la manera en que se trabaja lo psicosocial y digamos una pista ahí nos la dio un señor, a mí me impresionó mucho porque el tema de la violencia sexual contra los hombres no se toca, en general en Colombia eso se habla poco, es un tema marginal, es un tema tabú, y al costurero llegó un señor exiliado, recién llegado al exilio muy herido, muy lleno de miedo, muy lleno de rabia, el señor cosía y se sentaba en un rinconcito solito, hasta que cuando ya sintió pues como un momento de posibilidad de hablar, él habló de lo que le había pasado, él habló de Ernesto Báez, que era un hombre pedófilo, que violaba a los jóvenes y cuando algunos reaccionaron o los mataron o les tocó irse del país, él era uno de ellos y él tenía muchas dificultades para ser acariciado, ser tocado, estaba muy flaco, no tenía, digamos, un trabajo y no comía y era muy orgulloso. Entonces me acuerdo que cumplió años y nosotros, bueno, antes de que cumpliera años, él dijo, se burló de los estudiantes de la Javeriana que estaban diciendo que el acompañamiento y que el acompañamiento. Entonces él dijo, si yo quiero que me acompañen, me compro un perro. Entonces le dijimos, ¿por qué dices eso? Entonces él dijo, sí, porque es que aquí los estudiantes llegan y le toman a uno fotos y le toman a uno, le graban a uno la conversación y luego si acaso le muestran a uno lo que publicaron y la foto que le tomaron, el video que le hicieron, pero muchas veces ni siquiera eso. Y luego uno nunca les vuelve a ver el pelo. Entonces lo acompañan a uno mientras le sacan la información y luego no los ve uno. Entonces nosotros dijimos, sí, eso hay que replantearlo y empezar a pensar el acompañamiento como un trabajo de que nos acompañamos y nos construimos. Más allá, pues, como de una postura teórica, metodológica, de investigar, actuar y participar, es una postura ciudadana, donde el saber hacer desde las ciencias sociales y desde la psicología implica lo relacional y cómo se teje eso y cómo se crean acciones de incidencia política, simbólica, pedagógica en escenarios. Entonces aquí les estoy mostrando parte como de mi trabajo de tesis, es una etnografía, acá hay una tesis, acá hay unas fotos de Iván y yo cuando éramos, las de arriba son cuando nos conocimos, en el año 92, nos hicimos nuevos en el año 93, Iván Cepeda, que perdón que no, creo que no lo he nombrado, mi ex esposo, nos conocimos en el marco de unos ejercicios de encuentro de los estudiantes y de los docentes. Iván era profe de la Javeriana de Filosofía, y yo estaba pues egresada de la Universidad de los Andes en unos proyectos que se llamaban Opción Colombia, donde trabajábamos toda la crítica de las academias pues de universidades privadas centradas en el escritorio, en decir del otro, y Opción Colombia era un trabajo de ir a territorios. Entonces yo estaba coordinando un proyecto que se llamaba el Banco de Profesionales Uniandinos con los capítulos profesionales de egresados. Ahí nos conocimos cuando estaba el boom, el tema de Foucault y los dispositivos, y como les digo, pues para nosotros esa marca de la muerte de 4 candidatos fue sustancial en la ciudad, en Bogotá, bueno, digamos, muchos de los anteriores a nosotros, gente más mayor que nosotros, como Vera Grave, como Eduardo Pizarro, como Antonio Navarro, era gente que estudió en la Javeriana, en los Andes, y gente que se había ido a la guerrilla, a las guerrillas porque pensaban que esa era la opción. Y todo el boom pues de la teología de la liberación, de la psicología de la liberación, inspirada por la Revolución Cubana y todo ese movimiento tan fuerte que había en la nacional, pues nos llevó a nosotros a digamos, a estudiar Foucault, y ahí fue pues en ese marco que nos conocimos. Las fotos de abajo fue cuando ya empezamos a trabajar y nos empezaron a amenazar. Y digamos, la muerte de Manuel fue un hito que marcó profundamente nuestra vida personal y nuestra trayectoria profesional. Pues digamos, en este momento Iván está pues posicionado como el
actor que está pues confrontando a Uribe y está en una situación de amenaza muy complicada. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar el sentido del duelo? Es una cosa pues que vale la pena pensar, porque nosotros trabajamos mucho. Esto está en el cementerio La 26, en el sitio donde está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el ala sur del cementerio La 26, que es el cementerio principal, cementerio central, y hay esos se llaman columbarios, que son antes había ahí nichos con cuerpos, y luego que los forenses en Colombia, que ya empezó pues la ciencia forense a trabajar en forma, hicieron una exhumación de 3.000 cuerpos y pico, y digamos ahí sobre esa, que es subterránea, se hizo la edificación del Centro de Memoria, y la artista Beatriz González puso esta obra en los columbarios. Ya no tienen cuerpos adentro, pero son dos figuras llevando a otra figura muerta en un guando. Eso se llama guando, que es como una hamaca, como una sábana, y ese es el símbolo de Antígona, digamos, desde esa perspectiva de la voz de Antígona, que confronta pues al poder que extermina, que es la famosa pues tragedia griega de Antígona contra Creonte, su tío, que entierra con honores al hermano de Antígona, que se convierte pues como en escudero de él y como el jefe del ejército que lo protege a él, que es un tirano, y el otro hermano de Antígona, que es Polinices, que se enfrenta al rey, al tirano, y los dos hermanos se matan, y uno de los hermanos pues es honrado y el otro es dejado a la intemperie para que se lo coman los cuervos, y como castigo pues no le hacen rituales, y Antígona desobedece y lo entierra. Entonces para nosotros el símbolo en un país donde se banaliza la muerte, donde lo de hoy, por ejemplo, pues que eso es algo de los que les quería hablar, el hecho de que aparezca ayer el cuerpo de Campo Elías Galindo, de la Colombia Humana, profesor, aparezca muerto en su casa, ya llevaba 3 días muerto, lleno de sangre y con un libro quemado sobre el pecho, es un mensaje muy fuerte que están dando de nuevo los violentos. El libro quemado sobre el pecho es un trabajo de la Inquisición, simbólicamente pensado, para dar un mensaje a la sociedad de lo que no se debe escribir y de lo que no se debe leer y de lo que no se debe narrar y de lo que no se debe trabajar en clase. Entonces, para nosotros, por eso fue tan importante a través del costurero y de ese ejercicio, respondiendo a la pregunta que me haces, de poner a la gente que llegaba, a todo el que llegaba, digamos, era pensar qué cosas habían dolido, de muertes cotidianas, de muertes de enfermedad, de muertes por accidente, por atraco, y eso como se tejía pues con un sistema profundamente deshumanizante. Entonces la gente empezó a hacer este tipo de telas, y ahí empezamos a trabajar el sentido del duelo. Claudita, muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que ya tenemos que ir aquí como cerrando el espacio. Agradecemos mucho toda tu disposición y toda tu entrega también para compartirnos todas estas experiencias y todo este trabajo, como lo presentaba también al principio, todo tu trabajo y la lucha por el reconocimiento de las víctimas. Así que muchísimas gracias. Gracias también a quienes se conectaron a través de las redes, dejaron sus preguntas, hay comentarios de Marco Echeverry, de Fabio Andrés Coral, y hay unas preguntas también de nuestros estudiantes que yo les invitaría pues también a que las compartieran con la profe mañana, que van a estar trabajando con ella, para que podamos ir cerrando ya este espacio. Así que, Claudia, yo quería darles como una última puntada con eso que estábamos compartiendo. Miren esta imagen, a ver si saben qué es la última que tengo acá. Porque mañana vamos a trabajar una carta. ¿Saben qué es esto que estoy mostrando acá? Esta imagen. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Es una imagen en la Plaza de Bolívar, después del plebiscito, cuando ganó el no, y la artista Doris Salcedo propone llenar la plaza con telas blancas, el suelo de la plaza, invitando a la ciudadanía a tejer con las iniciales de las víctimas a partir de una lista que le da la unidad para las víctimas. Y hay una confrontación entre las organizaciones de víctimas, el mismo costurero, porque ella simplemente pues pone A. González, P. Martínez, J. Pérez, y la gente dice, bueno, pues que J puede ser Juan, puede ser Jerónimo, puede ser Jesús, y mi hija se llamaba Juanita, y mire, aquí está su foto. Y es como la pelea, digamos, de la captura del arte desde lugares de enunciación que no permiten la participación. Y en esa medida, pues son actos que no son reparadores y de alguna manera, pues nos interpelan. Y hay una carta que escribió una muchacha
que se llama Paola García Méndez, que le escribió a Doris Salcedo porque Doris Salcedo no los dejó participar a los jóvenes que hacen parte de Hijas e Hijos por la Memoria contra la Impunidad, que son dos de las personas que van a hablar con ustedes mañana de la desaparición forzada. Paola García Méndez es hija de una pareja de la Unión Patriótica que fue asesinada en el Meta. La mamá era la primera alcaldesa que hubo en Colombia, pues por parte de la UP, que era María Mercedes Méndez, y su papá era diputado de la Unión Patriótica, y ella fue asesinada primero y él a los 6 meses, y las 4 niñas quedaron solas. Paola, que es tejedora, que fue parte del costurero un tiempo, ahora está viviendo en Villavicencio, interpela con esa carta a Doris porque ellos llegaron muy entusiasmados a participar, porque hubo una convocatoria para participar, pero no los dejaron, digamos, interactuar, sino que era ella la directora de orquesta, y se hizo algo muy grande, efímero porque duró solo un día, basado en la idea de, ella puso esa obra sumando ausencias, y la gente le decía, no, lo que hay es que sumar presencia, señora. Y bueno, mañana hablaremos de Fragmentos, que es la otra obra de Doris Salcedo, que es un museo que ha tenido muchas críticas por parte de los desmovilizados de las FARC. ¿Por qué? Porque se fundieron las armas supuestamente, y el piso del lugar es un piso hecho con las armas fundidas, y para los desmovilizados de las FARC es como una metáfora de que la sociedad camina por encima de lo que le dio sentido a la lucha armada, porque una cosa es dejar las armas, pero otra cosa es dejar las luchas, y están matando a la gente que está luchando sin armas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, queridos y queridas estudiantes. Mañana continúan entonces con la profe. Listo. Bueno, le damos muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros por la plataforma de Zoom y por el Facebook Live de la Universidad Católica de Pereira. Fue un espacio muy interesante de mucho aprendizaje. Entonces, pues bueno, los estudiantes de la profe ya van a continuar mañana con su tema, y pues a las personas que estuvieron con nosotros los invitamos a que sigan conectados en nuestras redes sociales, porque se vienen muchos espacios más de aprendizaje y de información muy importante e interesante para todos nosotros.